Son las 7:31, las 7:31. Vamos a seguir conversando de este tema que es prioritario, ¿no? El que abordábamos antes de la pausa. Vamos a conversar con la diputada del Frente Amplio, Gael Llomas. Diputada, ¿cómo le va? Bienvenida, buenos días. ¿Tenemos ahí alguna dificultad? Está silenciada, diputada. Lo siento, no. Ahora sí. Buen día. A todos nos pasa, no se preocupe. ¿Cómo le va, diputada? Bien, bien. Bueno, bien atenta, en realidad preocupada, pero ya. Bien. ¿Cuál es su primera conclusión que saca después del anuncio hecho anoche por el ministro de Hacienda? Bueno, preocupación, porque efectivamente cuando estamos hablando de las medidas que se están tomando a propósito del alza en el precio de los combustibles, va a tener impacto en los bolsillos de las personas. Anoche escuchaba cierto bocinazo y más o menos también se comentaba en redes sociales de las filas que pueden tener las bencineras. Y en ese sentido vamos a tener un problema grave. Y yo creo que acá la responsabilidad era lo que uno esperaba, ¿cierto? A propósito del diagnóstico y la toma de medidas, sobre todo porque estas van a empezar el día jueves, entonces efectivamente las aglomeraciones en la bencinera va a ser algo que vamos a tener que ver. Y también esperar la situación al día jueves. Yo el día de hoy vamos a escuchar al ministro Quirós. Lógicamente lo que nos interesa es poder ponernos a disposición para colaborar a que no se le impacte el bolsillo de las familias, pero las medidas que está tomando el gobierno hacen todo lo contrario. Yo creo que eso es lo que finalmente nos preocupa. No puede ser que una guerra que no es nuestra, que de hecho fue iniciada por Donald Trump, aliado político de José Antonio Kast, tenga como principal consecuencia el tocar los bolsillos de las familias chilenas. ¿Cuál habría sido el camino correcto entonces, según usted, de este gobierno respecto a una situación que evidentemente tiene un efecto sobre el valor de los combustibles? Si el barril de petróleo sube, efectivamente, producto de la guerra, ¿cuál debería haber sido, según usted, entonces el camino correcto del gobierno? Bueno, en una situación pasada, de hecho, frente a la guerra en Ucrania, el gobierno pasado tomó una definición que tenía que ver con el camino contrario a lo que está haciendo el gobierno en esta oportunidad. Potenciar y darle, de hecho, mayores recursos al MEPCOS fue la decisión que se tomó en esa oportunidad, a pesar incluso del ajuste fiscal que se tuvo que hacer durante ese año. Entonces, en ese sentido, habían otros mecanismos y además me suena sumamente contradictorio que se sostenga esto impactando a las familias, pero a la vez se siga sosteniendo, ¿cierto?, la reducción del impuesto a las grandes empresas. Es absolutamente contradictorio y además la señal yo creo que es equívoca, sobre todo porque si se viene un ajuste para todos, no puede ser que reduzcamos los impuestos. El camino debiese ser todo lo contrario, tener en lo posible mayor estabilidad. Ya, ahora, cuando usted dice inyectar más recursos al MEPCO, el MEPCO no es un fondo en estricto rigor, es un mecanismo. Exacto, una habilitación legal, ¿cierto? Claro, ¿cómo se habría hecho entonces? ¿Haciendo cambio a los parámetros del MEPCO? Porque lo que está planteando el ministro es que efectivamente en la práctica el Estado deja de recaudar en la práctica y tiene una merma equivalente a cerca de 200 millones de dólares semanales. O sea, estamos hablando de cerca de 800 millones de dólares mensuales. O sea, esto llevado digamos, a números anuales, son cifras siderales. No, por cierto que es que, a ver, en un plano, digamos, general, el MEPCO yo diría que hay que revisarlo no solamente como el MEPCO, sino que también el problema que tenemos ya más en lo global respecto a la situación, digamos, y el tratamiento que tiene el precio de los combustibles, y eso también incluye el diésel. Y ahí también hay una diferencia, ¿cierto? Porque en el caso del diésel hay una exención impositiva, la hemos discutido, o sea, tratado de discutir en otras oportunidades. No hemos llegado a cierta conclusión, a pesar de que era cierto apoyada por distintos sectores. Yo recuerdo el ex ministro Briones también la apoyó en su momento. Durante el gobierno pasado estuvimos tratando de tramitar cierto medidas legislativas en donde se incorporaba esta exención, pero no llegaba a los acuerdos mayoritarios que se requieren. Pero efectivamente el tratamiento es distinto y en este caso el diésel, a pesar de que algunas personas lo utilizan, pero en su gran mayoría también lo utilizan empresas que tienen la recaudación para poder pagar y no se entiende, ¿cierto?, por qué se hace una diferencia entre ellas y las familias que en general más bien utilizan la benzina, ¿cierto?, en términos del valor del precio. Ya, ahora, ¿qué responde la hoy oposición frente al cuestionamiento que hace el ministro en que dice que si la situación fiscal hubiese sido distinta, si la caja fiscal hubiese quedado de una manera distinta, habría sido también diferente la reacción del gobierno? Porque acusa a que prácticamente lo dejaron sin holgura fiscal.
No, es que ahí nuevamente se está mezclando peras con manzanas porque una cosa es la caja fiscal, ¿cierto? Que es lo que se ha dicho y ahí también hay una diferencia respecto a lo que considera el Ejecutivo y perfectamente podríamos haberlo discutido durante la sesión de la Comisión de Hacienda. Y otra cosa, ¿cierto? Tiene que ver con el MEPCO, que es estabilización, con los fondos que hay, ¿cierto? Para poder hacerse cargo de la estabilización de precios del combustible. Claro, lo que pasa es Respecto que, a la perdón, caja perdón, diputado, lo que pasa es que lo fiscal, que dice el ministro de Hacienda, dicho en corto, es se recauda menos y cada vez se recauda menos y por lo tanto queda menos plata todavía a disponibilidad del fisco. Y ya había poca plata en la herencia que le entrega el gobierno anterior a este gobierno y por lo tanto no tiene margen porque si no, lo único que le quedaría es tener que adquirir deuda. o sea, es que, claro, porque efectivamente respecto a la caja fiscal o era pagar deuda o era, ¿cierto?, asumir los compromisos que ya estaban. O sea, la situación fiscal hace un rato que es bien compleja y por eso en el momento en que se discutió la reforma tributaria también tenía ese sentido, ¿cierto? El poder más bien aumentar los recursos fiscales y no reducirlos. Por eso también quiero plantearlo en estos términos. No se entiende, ¿cierto?, que el mismo ministro plantee con tanta fuerza, ¿cierto?, la reducción del impuesto a las grandes empresas, a la vez que sostiene este discurso. Entonces, ¿qué es lo que prima? ¿Cierto? ¿Una visión ideológica o más bien una preocupación genuina? Y yo no veo esa preocupación genuina si es que al final del día se va a seguir impulsando un programa que en este momento político y en este momento, digamos, económico, no tiene ningún sentido incluso con su propio discurso. ¿Usted no ve ninguna viabilidad, por lo tanto, de discutir en el Congreso una rebaja del impuesto corporativo? Por nuestra parte no va a tener ningún apoyo porque no es el momento, o sea, no se condice, ¿cierto?, con este discurso de situación económica compleja que está viviendo el país. Si la crisis la van a pagar los bolsillos de la familia chilena, no va a contar con nuestros votos, por cierto. Y respecto a las medidas de mitigación que deberían ingresar hoy mismo al Congreso como proyectos de ley, el bono a los 100.000 pesos taxista y colectivero, el congelar o estabilizar el precio de la parafina en valores de comienzo de año para que no suba, considerando que es uno de los principales insumos para la calefacción, el establecer que también se mantenga congelada la tarifa del transporte público, los proyectos de mitigación tal cual como los anunció al menos o los esbozó anoche el ministro Quiroz, ¿con qué espíritu los recibe hoy la oposición? Lo que pasa es que hay algunos elementos que quiere discutir en el Congreso y otros que quiere pasar por vía, ¿cierto?, administrativa. Y yo Mm. creo que eso es lo primero que hay que sincerar. Si se quiere llegar a un acuerdo íntegro, no tenemos ningún problema con hacerlo, ¿cierto? Voluntad de diálogo siempre va a haber, sobre todo cuando estamos hablando de los bolsillos de la familia chilena. O sea, en eso no vamos a tener ningún problema. Pero cuando a la vez se presentan estas medidas, pero está aumentando el precio de las bencinas de aquí al día jueves, con medidas que incluso han sido criticadas por su sector, yo creo que es algo que tenemos que revisar, lógicamente, pedir, por ejemplo, el impacto inflacionario, si es que está, digamos, los cálculos bien hechos. Yo en esto, bueno, estuve en la Comisión de Hacienda, siempre se revisa con harta prolijidad antes de cualquier votación y vamos a tener eso en consideración, sobre todo por el impacto que puede tener en el global en las personas, ¿cierto? No estamos hablando solamente de la benzina, puede ser el alza también del precio de los elementos de consumo básico, alimentos entre ellos, así que el impacto puede ser bien grande y eso es lo que nosotros vamos a estar súper vigilando, digamos. ¿Qué es lo que le van a pedir? Porque hoy día van varios ministros, ¿no?, a distintas comisiones del Congreso, entre los cuales ya está confirmada la asistencia del ministro Jorge Quiroz a la Comisión de Hacienda. ¿Le van a pedir algo en particular, entonces? Sí, vamos a pedirle los informes de impacto regulatorio, también los impactos, digamos, en términos de inflación. Eso es parte de la información que sí o sí vamos a solicitar y vamos a revisar bien este misceláneo del que se ha hablado, porque de hecho, en una reunión el día de ayer, el ministro del Trabajo nos decía que iban a venir involucrados otros elementos en el área laboral. Entonces, ¿qué tan grande es este misceláneo? A veces se mezclan muchos elementos, discusiones que se quieren dar rápidamente cuando son de otro ámbito, son discusiones que requieren su revisión, ¿cierto? Su discusión más en profundidad, sobre todo cuando estamos hablando de ámbitos laborales, que por qué tendrían que meterse en esta miscelánea, no lo sé si eso va a suceder finalmente, pero de todas formas vamos a estar atentos y espero, ¿cierto?, que esta discusión se dé con la seriedad que se requiere. O sea, acá las familias chilenas tienen que tener protección y el Estado debe dárselas. Y yo lo que espero del gobierno de José Antonio Kast y sobre todo del ministro Quirós
que sea responsable en las medidas que está presentando, sobre todo porque el impacto va a existir y lo van a sufrir las personas. Y en eso yo creo que tienen que tener por lo menos la visión de tratar de llegar a acuerdos. Pueden llegar y tratar de pasar, digamos, la máquina dentro de la Comisión de Hacienda, como se dice, y yo creo que eso no es propicio, no es, digamos, lo que se necesita para este momento. ¿Hay alguna otra medida desde el punto de vista legislativo que podrían pedirle al ministro al margen de las que ya anunció anoche Jorge Quiroz? Bueno, es que como ahí más allá de los anuncios no sabemos el detalle, yo al menos estoy en contra, ¿cierto?, de no continuar con el MEPCO, me parece que es una decisión irresponsable y eso yo creo que lógicamente va a estar en discusión. Bien, Gael Yomans, diputada del Frente Amplio, conversando esta mañana con nosotros. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Que esté muy bien, muchas gracias. 7:42 minutos. Ven a